Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 17, versículo 1 al 9, y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros leemos esas palabras tuyas y nos conmovemos. Somos tuyos, Señor. Somos entre todo el mundo los que escuchamos tu voz, Señor. Tú le diste la oportunidad a todas las personas de tener la sensibilidad para escuchar tu voz, pero nosotros la hemos oído y la hemos seguido. No son los oidores, sino los hacedores, Señor. Nosotros decidimos confiar en ti, no en nosotros, porque nosotros no tenemos nada, no alcanzamos, pero tú hiciste la obra por nosotros, Señor, y en Cristo Jesús nosotros somos presentados del Padre más que vencedores. Ahora somos tuyos en medio del mundo, Señor. Y gracias porque tú escuchas la oración de tu Hijo y nos guardas, Señor. Ayúdanos para que ahora nosotros, la parte nuestra, nosotros guardemos nuestro espíritu. Bendice este tiempo, que te podamos conocer, que te podamos entender, que esa luz, Señor, penetre esta profunda oscuridad que nos habita, que derribe todo argumento, que rompa toda religiosidad, que quiebre todo lo que dificulta nuestra vida. Obra con poder. Nosotros queremos vivir y vivir en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos hemos detenido muchos domingos en la palabra conocer, porque es demasiado importante. Entonces podíamos durar, esto se podía llamar la palabra, la iglesia conocer. Y podíamos predicar toda la vida sobre la palabra conocer, no predicar nada más, ¿sí? Pero bueno, ahí hemos ido avanzando. Esta es la última vez que hablamos sobre el uso que hace Pablo de la palabra conocer, y lo último que veremos después, dentro de un mes, o sea, después del 9, nos hablaremos del conocer desde Jesús, que es lo importante. Entonces hemos ido como avanzando. Primero en el Pentateuco, debimos de haber visto en los Salmos, pero es que de verdad nos demoramos demasiado. Entonces vimos también en los profetas, 2 o 3 profetas alcanzamos a ver: Isaías, Jeremías y Oseas, creo que fue. Y ahora podíamos ver todas las cartas de Pablo. No vamos a tocar todas las palabras de carta, hoy solamente vamos a hablar un poquito de Efesios, que es donde él se centra en esto de conocer, y ya después veremos conocer solamente en Juan, por Jesús. Entonces, bien. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es, no sé cómo decir la palabra, es Padre. ¿Qué quiere decir que es Padre en este sentido que estamos viendo hoy? Que un padre busca enseñar a su hijo según una pedagogía que le desarrolla la mente del padre. Uno no puede coger a un niño chiquitico de 3 años y decirle: no, lo que pasa es que en la estimulación de la hipófisis, el hombre siente que las neuronas se le estimulan y hace que se excite, y entonces busca a la mujer por el olor de las feromonas que genera, y entonces ahí tienen el coito, y entonces queda embarazada y tiene el hijo después de que la mórula se empieza a multiplicar 2x por... Cuando el niño le dice: ¿cómo vienen los niños? Ay, ¿para qué le dice eso si el niño no va a entender? Entonces dice: no, los hijos nacen del amor entre el papá y la mamá.
Eso es suficiente. Para un niño, para su mente, eso es suficiente. Y a medida que va creciendo, él va a seguir preguntando más. Y ojalá, papás, ustedes sean los que tengan la educación de las áreas de su hijo, de todo. No solamente la parte sexual. Porque en la parte sexual el mundo enseña otra cosa, según la corriente, según la corriente del mundo, ¿sí? Y la corriente del mundo está torcida desde el principio, si usted estudia todo, pero Dios tiene unos parámetros para que usted pueda enseñarle al hijo por qué el amor de pareja es tan único, tan especial, ¿sí? Yo no sé ustedes en pareja por qué no están estimulando más ese amor. Yo pienso, yo los veo con sus hijos y los envidio. Yo le decía ahorita a Germán, le decía, hermano, usted es muy afortunado con ese par de chiquitas, ¿sí? Esa oportunidad que tiene de enseñarles, de criarlas en el camino del Señor. Y cuando los veo con sus parejas también digo, oiga, tan chévere, ustedes deben de amarse y hacerse arrumacos y consentirse y regalarse flores, chocolatines, ir al cine, ver series, inventar desayunos, consentirse, hacerse el pedicure, hacerse masaje y rascarse la oreja. Bueno, es que hay 1000 maneras de amar. Y entonces la gente se queda quieta, ¿sí? Tontos, porque están perdiendo la vida. ¿Por qué? Por dinero. El dinero esclavizó a todo el mundo. No me moleste ahorita que estoy trabajando. Ahí. Bueno, Dios es Padre porque nos enseña de una manera pedagógica lo que Él quiere que nosotros entendamos de Él. Y entonces cuando dice esta es la vida eterna, que te conozcan, es eso. Pero por favor no se vaya a equivocar en esto del conocimiento, porque conocimiento no es tener información en la cabeza, es el gran error de mucha gente que se cree maestro. Mire conmigo Hebreos capítulo 8. Versículo, ¿quién lee en el 11 y 12 en una versión actual? Por aquí, ¿quién lee? Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Muy bien, otra versión. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar… No, desde el 10. Desde el 10. Pero este es el nuevo pacto que hará con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Muy bien, gracias, Mari. Entonces, en Hebreos es muy específico, que nadie dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, o sea, no sé cuál es el niño que tenga menor edad ahorita en la escuela dominical. Entonces, ese niño conoce igual, no voy a decir quién es el más viejo aquí, digamos que soy yo. Entonces, sí, por las canas, pero no, Judito, no eres la más vieja, hay más viejos que tú. Y entonces todos me conocerán. Antier estábamos hablando con mis hermanas y ya no puedo hablar tanto de mi casa porque ya me regañaron. Pero estaba hablando con mis hermanas sobre historias que me ha contado mi mamá. Y entonces yo me he puesto a escucarle todas las carretas y a tejer la historia de mi mamá. Y entonces yo les decía, ustedes saben que mi mamá, y ustedes saben que, y entonces todos, eso es mentira. Y yo decía, no señor, mami, cuénteles. Y mi mamá empezaba a contar, y lo que pasa es que ustedes han perdido el tiempo. Porque en lugar de pechicharla tanto, de consentirla tanto, escúchenla. Porque hay una sabiduría ahí de los viejos. Los viejos tienen sabiduría. Y eso es lo que está perdiendo el mundo y eso es lo que están perdiendo los jóvenes. Pongan a sus nietos, a sus hijos a escuchar a los grandes y pregúntenles cosas sustanciales de la vida. Bueno, en la casa todos conocen a mi mamá. Desde el más pequeñito, desde mi sobrino más pequeñito hasta el más viejo de mis hermanos, que no soy yo. Y entonces todos la conocen. Pero ojo, fíjese que en la medida que uno dedique más espacio para compartir, pues uno va conociendo cada vez más. Pero todos conocen. En la iglesia
todos conocen lo importante, pero como no se habla de eso desde el púlpito, la gente lo ignora. Yo coloqué una frase en Facebook: ¿qué es Dios? Uy, eso casi me matan. ¿Cómo así que qué es Dios? Dios no es una cosa, usted no puede hablar. Ay, qué bruto. Mire la frase y responda etimológicamente, ¿sí? ¿Qué es Dios? Dios es bueno, por ejemplo. Eso no está diciendo que eso es una cosa, está hablando de los atributos de Dios. Pero hay un atributo que es el más importante, que fue el que nos vino a revelar Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, de qué entendió Pablo sobre ese atributo. Primera frase de Pablo de conocer. Mire Romanos capítulo 16, último capítulo de Romanos. Y el final, donde Pablo se despide, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Fíjense que los mismos elementos de Juan están aquí en Pablo. Pablo no tiene otra doctrina. Pablo no tiene otra tendencia teológica. Pablo no tiene otro concepto del evangelio. No. Es que así hablan los científicos bíblicos. Sino que Pablo recibió el testimonio de la verdad, y Pablo vive en ese testimonio de la verdad, del único Dios que reveló el misterio por medio de Jesucristo. Eso es Juan capítulo 17. Yo te he dado a conocer, les he dado a conocer tu nombre, lo seguirán conociendo. Eso es, todavía no hemos avanzado más en Juan 17, pero eso es lo que está diciendo Jesús en Juan 17. Dice: al que puede confirmar significa sostener, mantener, darle las herramientas para que viva la vida de fe. Cuando estábamos en la alabanza, yo pensé una vez que me puse furioso porque un joven estaba enseñando a otro joven, y el otro joven tenía el primer amor y el otro joven lo desvió. Miren, con algo tan sutil que lo desvió. Le dijo: ¿sabe qué? Es que la vida de fe es muy difícil. Y nosotros tenemos que, era un cuento de la cruz, yo no sé dónde lo había leído o dónde había escuchado la tontería, pero él decía que en la cruz nosotros teníamos que otra vez volver a sufrir con Cristo. Y en medio de la clase pues se me saltó la chiripiolca, y entonces yo le dije: no, hermano, ¿qué le pasa? Jesús dijo: tomen mi yugo y lleven mi carga. ¿Qué es qué? Y yo, como lo conocía, le dije: no sea desgraciado. Mire su vida cómo ha cambiado, hermano. ¿No ha cambiado su vida con Jesús? ¿No ha cambiado? Dice: no, yo sigo en la inmunda. Sí, de pronto físicamente sí, porque todavía está siendo disciplinado o porque el enemigo le está enredando. Pero es que la libertad es por dentro. La libertad sale de adentro, la emancipación es de afuera. Entonces muchos están emancipados, pero muy pocos están encontrando la libertad. Emancipar es que a usted le digan: ¿sabe qué? En este proceso de paz usted es declarado ya sin culpa. Eso es emancipar. Pero la persona por dentro sigue siendo un guerrillero malvado matando, o un paramilitar. Yo pongo siempre los ejemplos de Colombia. Y ahí está hablando de política. No, estoy hablando ay, no me moleste tanto. Estoy hablando de Colombia. Entonces hablo de Bosnia y Herzegovina, o hablo de Ucrania, o hablo de Israel. Usted puede ser emancipado, o sea, legalmente perdonado por la autoridad. En este caso es Dios. Pero si usted no siente ese perdón aquí adentro, usted siempre anda como un condenado, aunque legalmente ya fue liberado. Y uno lo nota cuando una persona siempre está avergonzada. Entonces dicen: es que usted fue paramilitar. Baja la mirada. ¿Sí? Fíjense en Mancuso: como ya pagó, yo ya pagué. Y pagué sobradamente. Eran 8 años y pagué 18. Entonces ya nadie le puede refutar. Tienes que darme más bien la libertad. ¿Sí? Y ahora sabemos que cambió. ¿Por qué? Porque quiere usar la maldad que la usó ahora para el bien. Pues nosotros somos mancusos espirituales. Entiéndanlo.
Éramos enemigos de Dios, estábamos en contra de Él, ni nos importaba, ni siquiera, por lo menos Pablo era un paramilitar de la religión, porque Pablo no se quedó quieto. Cuando él vio que alguien estaba tratando de dañar la religión, se fue y los persiguió y los torturó y los mató. Eso era Pablo. Pero en medio de ese camino, Dios se le aparece y Pablo recibe ¿qué? La libertad. Por eso ya no se avergüenza y cuenta y dice: mire, yo era una porquería, yo maté a la iglesia, yo la perseguí, pero ahora uso mi vida para el bien. Eso es libertad. Lo que promulgó Dios es ¿qué? Emancipación. Por eso dice: ¿conoceréis qué? Entiende que la palabra conocer es muy, muy importante. No es conocer aquí. Eso se le nota a una persona cuando una persona ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la libertad. Porque ya no hay condenación. Porque ya nadie lo puede acusar. Porque si el enemigo viene a tratar de aprovecharse en algún área, esa persona inmediatamente pone pie y dice: no, Señor, lo reprende y lo expulsa y dice y declara: no, aquí Dios dijo que mis hijos, que mi familia, que mi salud, que mi libertad, que mis bienes, que mi vida. No, yo sé para quién vivo. ¿Para quién vive usted? ¿Para el dinero? Pues tiene un Dios muy asqueroso. Dios lo dijo: ustedes no pueden servir a dos señores, porque aborrecerán al uno y amarán al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Si su objetivo en la vida, si su sentido, eso se llama el sentido, si su sentido de la vida es el dinero, aunque conozca la verdad es la palabra de Dios, usted va a desviar la verdad hacia su sentido, o sea, hacia el dinero. Y Dios se va a convertir en un instrumento para tratar de obtener solamente ¿qué? Dinero. Así está la iglesia hoy en día. Se durmió la iglesia. Entonces lo que se predica desde los púlpitos, pues ojo, hasta en Cuba, es el evangelio de la prosperidad. O sea, Dios te va a dar dinero. Eso es lo que no estamos entendiendo nosotros en la libertad. Bueno, estábamos viendo que Pablo dice que el misterio, lo que se ha conocido es el misterio oculto por los siglos. ¿Cuál es ese misterio? Todavía no se lo voy a decir. Vamos a la carta de Pablo, donde más habla de esto de conocer. Mire Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Dice Efesios capítulo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted tiene que entender qué es ser predestinado y qué es ser escogido. Las manzanas tienen un calibre según el tamaño, y ese tamaño hace que el precio varíe. Entonces, por ejemplo, las manzanas que usted compra en paquetico en promoción, si hay tan baratas, pues pueden ser que haya 9 manzanas, pero el calibre es muy chiquitico y tiene varias deficiencias, no tienen el grado de madurez, no tienen entonces por eso son tan baratas. Pero las buenas manzanas cuestan mucho más. Y usted dice: ¿por qué? Si es la misma manzana. No, no es la misma. Tiene un calibre diferente, su tamaño es más grande. ¿Quién establece ese calibre? Digamos que el experto en manzanas, el que ha cosechado manzanas, dice: la manzana buena es esta. Cuando vaya al campo y quiera comer frutas, cómase la fruta que picó el pájaro. Esa es la mejor fruta. El pájaro sabe el momento de la madurez. O sea, levántese por la mañana y mire rápido cuál es la fruta que está picando el pájaro y quítesela al pájaro. Pruebe esa fruta, no estoy hablando carreta, y verá que es la mejor fruta. Porque el pájaro ya sabe, por el color, por el tamaño, por la posición en la mata, por cómo le ha dado el sol. Bueno, así se establece el calibre de las manzanas. Y para establecer ese calibre, en primer lugar, colocan, no sé si ha visto los videos, colocan como líneas de cilindros que dan vueltas, que tienen una juntura, una distancia entre línea y línea, y echan a rodar las manzanas. Y
los huequitos, como hay unos huequitos que no son tan grandes, las manzanas pequeñitas, ¡pac!, se van por el huequito y las grandes siguen rodando. Después de esas grandes, bueno, ¿quién estableció el ingeniero que estableció el tamaño entre cilindro y cilindro? El tipo que sabía cogió una bola de plástico y dijo: este es el tamaño que necesitamos. Le dijo al ingeniero: cuádreme conforme a este tamaño. De modo que ese tamaño de la manzana, ¿saben quién era? El tamaño ideal, Jesucristo. Con eso fue determinada nuestra medida. O sea, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿A quién acepta Dios? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no hace engaño y que sabe amar. ¿Quién es el único? Jesús. Entonces ya nosotros sabemos: ¡ey! Yo no puedo. Entonces imagínense que inventaran un adminículo ahí de plástico para meter cualquier manzana dentro de esa estructura, en ese estuche. Cualquier manzana no importa el tamaño, cualquier manzana que entre ese estuche y el estuche corra por los cilindros, pues va a pasar la prueba. Ese estuche es Jesucristo. Y para pasar la prueba, nosotros tenemos que estar necesariamente en ese estuche. Si no estamos en ese estuche, ¿sabe qué? No pasamos la prueba. No somos aceptos para la manzana que era para la mesa del rey, que es la mejor manzana. Entonces, la mejor manzana, vamos a escoger la mejor manzana. La mejor manzana de Jesús. Pero la ventaja es que nosotros vamos ahí colinchados adentro de Jesús. Creo que somos parte de las pepas y del bagazo de la manzana, pero no importa, pasamos la prueba. Eso es lo que está hablando Efesios. Voy a volver a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué? Entiende que ese en Cristo es la clave para entender la predestinación. Todo fue establecido para Él. Ese vagón del metro, nunca vamos a tener metro. Ese bus de Transmilenio horroroso que ya dice B57, ya se sabe de dónde parte y para dónde va y en qué estaciones para. Y si usted en alguna estación se baja por la chichonería que hay ahí adentro, nunca vamos a tener metro. ¡Qué desgracia! Ay, no. Bueno, entonces usted no se baja, pues llega al destino, pero si por error se baja, ¿sabe qué? Las puertas se cierran y el bus sigue. Y usted se quedó. ¡Ay, casi llego! No llegó, viejo. Tenía que estar dentro del bus ese horroroso para poder llegar. En este caso no es bus horroroso. Bueno, dice, según nos escogió en Él, según nos escogió, ¿qué? ¿En quién? En Él. No en nosotros. No es que dijo, bueno, Oscar sí, Estela no. No, señor. Es que dijo, todos los que quieran estar en Cristo. Y Estela y Oscar, espero que los dos estén sintonizados, se entran en Jesús. En Él. Según nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo ni siquiera usted existía. Y ya Dios había planeado todo. Eso es lo que nosotros enseñamos en los seminarios. Si a usted le preguntan, ¿y de qué es el seminario que dan? Usted dice, oiga, ¿que no quiere que traigan el seminario? Sí. ¿Y de qué es el seminario? De la voluntad de Dios. Yo sí siempre me he preguntado la voluntad. Yo le pregunté hoy al Señor, ¿me pongo saco o chaqueta? Ay, hermano, no banalice a Dios. Dios no tiene que ver con esas nimiedades, con esas cosas pequeñitas. La voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es el plan que estableció aún antes de crear el cielo y la tierra. Él estableció un plan para poder desarrollar ¿qué? Su voluntad. Y en ese plan estaba establecido que a su tiempo, a su hora, Jesús hiciera la labor que el Padre había encomendado desde antes. Imagínense lo que nosotros estamos viviendo. Desde antes de la fundación del mundo, escogió que los que escucharan su voz y obedecieran a la fe fueran llamados ¿qué?
hijos de Dios. Mire conmigo Juan capítulo 1, para que entienda ese versículo. Han pasado, me encanta todo ese estudio de Juan, hay mucha gente conectada. ¿Todavía se pueden conectar, Vanessa? Sí, todavía se pueden conectar, están los lunes, ¿no? Los miércoles enseñando Juan. Mire Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, fíjese que ahí está la voluntad del hombre. Usted decide, Dios no lo obliga. Dios dijo, usted le toca creer en mí, Ricardo, aunque no quiera. Le toca y tiene que estar en el cielo. Porque yo ya escogí que usted va a estar en el cielo. Y Ricardo después en el cielo, y no, yo quería el infierno. No tiene sentido. Dios le dejó que cada persona escogiera. Yo pongo delante de usted camino del bien y camino del mal. En el Edén, aquí pongo el árbol, no coma o coma. Jesús o lo acepta o lo rechaza. Esa es la voluntad que Dios le entregó al hombre. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen. Esa es la predestinación. No hay otra forma de entrar. Ese es el tamaño, esa es la medida, esa es la condición, Él es el único que el Padre acepta. Por eso nosotros decimos Padre ¿qué? Nuestro, porque es con Jesús, si no, no hay otra manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ¿qué? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios estableció que solamente por medio de Jesucristo los que creen pueden ser ¿qué? Hijos de Dios. O sea que si hay algo que obedecer, ¿qué? La fe. Eso es lo que hay que obedecer. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Que crean en el que Él ha enviado. Volvamos a Efesios capítulo 1. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es que lo dice el texto, yo no sé por qué se enredan los calvinistas. Por medio de Jesucristo, según como le dio la gana. Pero ojo, bueno, yo lo voy a decir, no digas así. Bueno, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, pero créanlo, Dios tiene la razón. No es que es un capricho de Dios. No es un capricho, no, porque sí, porque me gustó a mí y así se queda. No, Señor, Dios no es tan terco como nosotros, sino que Dios en su amor, no es ni siquiera en su conocimiento, porque esto supera el conocimiento, lo vamos a ver. En su amor, Dios estableció que el hombre fuera salvo por medio de la fe en Jesucristo, porque o si no, no habría otra manera. Y es muy sencillo, lo que le digo que me indignó. Uy, es que la vida de fe es tan difícil, entonces no entendió. Porque ¿qué es tan difícil es que toca arrodillarse. Claro que, sí. Claro que es difícil, ¿para quién? Para el altivo. Dios mira de lejos al altivo, pero recibe al que es humilde. Los humildes, los que son ¿qué? Como niños. Si su niño no es humilde, créale, usted lo está malcriando de una manera terrible, viejo. Terrible si su hijo no es humilde. Y tiene que traerlo y amarlo y explicarle y hablarle a su corazón y decirle al hijo, oiga hijo, tú tienes que ser humilde. Y entienda bien qué significa humildad. Bueno, no me voy a poner aquí a hablar de la humildad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra versión, alguien que tenga el micrófono y una versión para ir leyendo rápido. Ahí está Sofía, ya lee rápido. Gracias, Sofía. ¿Y por qué solamente las mujeres levantan la mano? ¿Se dan cuenta que tenemos un problema de género? En el mundo, son las mujeres las que ponen la pauta espiritual. ¿Qué cosa? Y dicen, ay, se está volviendo feminista. No, señor. Es que estoy leyendo la escritura. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Mujer. Versículo 6. Sí. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. ¿La 6?
Qué mala traducción, otra traducción. Es que en las traducciones le roban el sentido principal de la frase. ¿Cuál es el sentido principal de esa frase? ¿Cuál es la palabra principal de esa frase? Al que le diga le regalo la Biblia es verde. Aceptos, allá se ganado la Biblia, por favor, Josana, dale la Biblia que regalo. Lee. El 6. Sí. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo ¿Y amado. qué malas traducciones? ¿Quién más tiene otra? No es que nosotros alabamos a Dios, sino que nosotros somos alabanza. Nosotros, ¿sabía usted? ¿Sabía usted que usted es alabanza para Dios? A ver, leamos, Javier. Gracias, los hombres de la iglesia. Hombres presente, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante el amado. Bien, para alabar, miren, para entender el versículo, miren conmigo Hebreos 13:13. ¿Qué es la alabanza de Dios? Sí, las canciones lindas nos ayudan a expresar, a aprender las verdades espirituales, todo. Pero la alabanza somos nosotros. El sacrificio somos nosotros. Miren, en el tabernáculo se cogía el carnero, se mataba y las grosuras no son las llantas, las grosuras son los intestinos que están cubiertos de grasa, como el chunchullo. Pues usted hace pero el olor que suelta la grasa, por eso le dicen no le quite la grasa a la carne. Entre más marmoleada esté la carne finísima es la más marmoleada. ¿Cómo se llama esa carne, Luisa? La de un ganado especial, Angus. Bueno, no sé cómo se llama esa carne marmoleada, es carísima. Porque la grasa que tiene entre la proteína, esa grasa es la que produce el olor fragante. Ay, huele a carne asada. Lo que produce eso es la grosura. Esa grosura se quemaba en el altar. ¿Qué pasaba con la parte material de esa grosura que se quemaba? Se vuelve carbón y se bota al piso y se pierde. Pero lo sustancial subía como humo delante de Dios y se supone que Dios aspiraba ese olor y decía, estoy agradado. Él es el olor fragante de Dios. ¿Quién? Jesús. Nosotros olemos a caquita, pero Él huele a olor fragante por su justicia. Él fue digno. Yo no sé usted cómo se imagina la vida pública de Jesús, pero imagínese usted todo el tiempo, en toda su vida, con todas sus palabras, en todo su pensamiento, haciendo la voluntad del Padre. Solo Él. Solo a mí me da pena, ¿no? Porque alguien me hace algo y como soy tan resentido y duro como 5 años en sacar un resentimiento. Qué cosa tan horrorosa de corazón. Qué cosa tan asquerosa y tan mezquina de corazón el mío. Porque yo pongo como una barrera porque me hiere demasiado. Entonces yo pongo una barrera y me hago el intocable, mentiras, por dentro un pendejo. Y entonces cuando me hieren, me toca como con cirugía sacarme ese dardo que se me enterró. Además porque una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Yo soy consciente de eso. Entonces me toca, usted no sabe todas las oraciones que usted me ha arrancado a mí pidiendo perdón por la maldad que usted me hizo y que yo tengo que perdonarle. Imagínese, porque el Señor lo estaban matando, lo habían escupido, le habían arrancado las barbas y estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue eso que le dijo a los fariseos que lo estaban hostigando y persiguiendo. Digo, mire, les voy a decir esto no porque yo quiero que ustedes, para ganarles esta conversación, sino para que ustedes sean salvos, cuando está hablando de Juan el Bautista. Entonces en Hebreos capítulo 13, versículo, miren desde el 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados ¿qué? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció
fuera, mire tan bello como está escribiendo Hebreos la obra de Jesucristo. Padeció fuera de la puerta, salgamos pues a él, fuera del campamento, fuera del mundo, llevando su vituperio, aunque nos ataquen, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino una que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ojo, por medio de él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios. Usted es el fruto de unos labios que confesaron su nombre. Por eso el presentador del culto, el ministro de culto, cuando termina la alabanza, no termina la alabanza. Cuando termina la música, no termina la alabanza. Porque él dice: Señor, ahora presentamos delante de ti los frutos de los labios que han confesado tu nombre. O sea, si usted está nuevo por primera vez aquí, sépalo. Usted es el fruto de alguien que confesó ante usted el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta que sin misticismos es más bello el entendimiento? Hemos entendido la ofrenda, el altar, la quema, el incienso, el humo que sube, las grosuras, el alabanza, la predicación. ¿Cuál es el sentido nuestro? Bueno, todo eso lo hacemos en Él, porque Jesús nos cambió. Entonces yo no puedo decirle a nadie: oiga, sea cristiano. Compórtese como cristiano, compórtese como colombiano. No, usted es colombiano. Si usted no fuera colombiano, bueno, las mujeres ahora todas quieren volverse paisas. Usted es: hola, querido. ¿Y usted dónde es? De Bucaramanga. ¿Y usted por qué habla paisa? Porque aprendí en Duolingo. No. Usted lo que usted lo manifiesta, no necesita compórtese como cristiano. No, usted cuando va y alguien le hace mal, usted dice: quiero desquitarme, y usted dice: ¿sabe qué? Lo perdono. Y ahí sufre. Y ahí es cuando usted está cargando ¿qué? Su cruz. Pero fíjese, eso no es hasta la muerte por el pecado, hasta la sangre por el pecado. Esa cruz es ligera. No friegue. Es ligera según la mezquindad de su corazón. Si su corazón es mezquino como el mío, pues le cuesta más, sufre más, le quita sueño, le quita oración, le quita paz, le toca ahí: Señor, ayúdame. Pero es ligera, es suave. Usted no tiene que estar pensando: verdad que yo soy cristiano y tengo que perdonar, verdad que yo soy cristiano y no debo de robar, verdad que yo soy cristiano y no debo de ser infiel a mi pareja, verdad que yo soy cristiano y tengo que educar bien a mis hijos, verdad que yo soy cristiano y no me puedo quedar con las vueltas, verdad que yo soy cristiano y tengo que dar propina, verdad que yo soy cristiano y tengo que ser buena gente con el vecino, verdad que yo soy cristiano y tengo... No. Porque si usted tiene que comportarse como cristiano, le tengo una noticia: usted es paisa. No, perdón, usted es de Bucaramanga y no es paisa. Usted no es cristiano. Está hablando como cristiano, pero se le nota, porque es en la esencia, es en el corazón. Eso es lo que Él cambia, lo acabamos de leer en Hebreos. Él coloca su instrucción. De alguna manera uno ya no quiere ser ese miserable que era y empieza a caminar dejando que Dios lo transforme. Eso es alabanza de la gloria de su gracia, porque con eso nosotros estamos ganando el derecho de ser escuchados y que la gente venga a Cristo. Bueno, dice versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, nosotros podemos vivir libres porque somos ¿qué? Libres. Ninguna condenación. ¿Alguien tiene aquí condenación? Si usted todavía está condenado, usted no ha creído. No, pero es que yo fui, ya lo perdonó, y él ya se olvidó, ni siquiera se acuerda de eso. Pero es que yo, no, pero es que esta mañana ya se olvidó, pero es que pasado mañana, usted ya está pensando en los pecados del futuro. Una vez iba Melantosh, bueno, no me acuerdo el nombre, el que recogía las limosnas. El Papa necesitaba terminar de pintar la Capilla Sixtina, creo que es Julio, si estuviera aquí Rocío me diría, Julio II. Bueno, tenía que pintar el techo, le estaba pagando a Miguel Ángel, le estaba pagando un dineral. Y entonces dijo: ya sé con qué subsidio esto.
Ellos no sacan de su bolsillo. El Papa tenía para pagar 100 veces eso, pero ellos jamás sacan de su bolsillo. Ellos dicen, vamos a dar una ofrenda. Sino que el Papa tiene la convocatoria mundial. Entonces dijo, vamos a dar una ofrenda mundial para recoger. Por cada ofrenda que usted da, sus pecados son perdonados. Eso se llaman las indulgencias. Eso existe todavía. Por cada peso que usted dé, imagínese, ahí sí darían. ¿Se da cuenta el corazón de la religión y el corazón del agradecimiento? El corazón del agradecimiento no paga. El corazón del agradecimiento da ofrenda, o sea, se agrada en darle al Señor. Y entonces llegó el que recogía las limosnas, mucho dinero. Y entonces ahí en el pueblo, al frente de la catedral, abría el arcón y empezaba, bueno, ¿y usted qué hizo? Y yo maté a mi mamá. Bueno, entonces pague tantos ducados. ¿Y usted qué hizo? Yo violé a mi hijo. Y esto está peor que el de la mamá. Bueno, venga, pague tantos ducados. Imagínese. Pues si yo puedo pagar, ¿qué? Yo puedo volver a hacer. Y además imagínese cómo queda Dios, ¿no? Entonces llegó un hombre le dijo, yo quiero pagar por un pecado que no he cometido. Y el tipo dijo, pues bueno, porque extendían un papel con el perdón de los pecados, esa era la indulgencia. Entonces dice, entonces déjeme el pecado en blanco y fírmeme que el Papa me lo perdonó, séllemelo y aquí está el dinero. Listo. Y el hombre recogió todo el dinero y salió por el camino, y más adelante en un borde de camino apareció el que le había comprado la indulgencia sin pecado y le dijo, deme todo el dinero, viejo. Usted se va a perder en el infierno. El Papa ya me perdonó. Ay, siempre hay un más vivo para el vivo, ¿no? No, en él tenemos que el perdón de pecados. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Entonces puedo volver a pecar. No, él cambia el corazón, hermano. Eso es lo impresionante, que cuando recibimos la gracia, cuando recibimos la obra de Jesús, inmediatamente la luz entra en la oscuridad. Yo no sé qué tan oscuro está el corazón. Él dijo que vendría y habitaría en la oscuridad, pero en la medida que nosotros nos disponemos, pues la luz de Cristo, dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si leyéramos 1 Corintios diría, el día perfecto será ya cuando estemos en su presencia y ya no haya pecado que nos friegue. Pero vamos en ese proceso. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuál es el misterio? Volvamos a leer en una versión, a ver si está, ahí está Sofía. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versión actual. Y darnos a conocer sus designios más secretos, los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Se necesitan demasiado buenos traductores para traducir bien la Biblia, porque aunque esté diciendo lo mismo, le quitan el sentido, lo que vimos ahorita de la palabra principal, le quitan el sentido. Realmente lo que está diciendo es el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Quién entendió con la lectura el misterio? ¿Cuál es el misterio? Muy bien, se ganó una Biblia. Javier, los hombres de la iglesia. Es que estaban pensando, es porque va a venir la simiente. Sí, con Adán y Eva. La simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. Y después dijeron, no, los descendientes de Noé, por ser descendiente de Noé. No, por ser descendiente de Sem. No de Cam ni de Jafet, sino de... No, por guardar la ley, por no comer carne, por no comer sangre, por no comer puerco con pezuña hendida, por no... ¿Cuál será? ¿Qué será?
¿Cuál es el plan de Dios? Que yo compre camioneta, que me case con Juanita, que no, que no. ¿Cuál era el plan de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué los científicos bíblicos no pueden ver eso? Porque están ciegos y su corazón se entenebreció. Y profesando ser buenos se hicieron malos. Cambiaron las cosas de Dios de corruptibles por las incorruptibles. Bueno, claro que sí, ese es el misterio. Reunir todo. ¿En quién? En Cristo. No hay otro. No hay otra forma. Por eso la iglesia es ¿qué? Cristiana. Por eso la iglesia obedece a la fe, por lo que Jesús hizo. Nosotros creemos que lo que Jesús hizo fue suficiente para presentarnos delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. Y si uno busca otro camino, o sea, si usted con su propia manzanita trata de llegar, se va por el hueco, por la criba, no pasa, no va a llegar a la mesa del rey. Solamente hay una manzana que puede llegar a la mesa del rey, Jesús. Y nosotros nos metemos en esa ofrenda agradable al Padre y ahí podemos presentarnos, ojo, como si nunca hubiéramos pecado. Porque Él pagó ¿con qué? Con su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y uno dice, gracias, yo era una pepita, ni siquiera llegaba a manzana, ni siquiera pepita, era un pedazo de mugre, un gusano que me había metido ahí. Pero en Él me presento delante del Padre Santo, como si nunca hubiera pecado. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Dispensación es el tiempo que Él tenía programado. Ay, ¿por qué no viniste antes? Ojo, está hablando del tiempo de Cristo, no de su vida. ¿Usted conoció a Cristo a su tiempo? No, señor, no era su tiempo. Se demoró mucho, viejo. Fue muy terco, fue muy duro. Menos mal que el Señor colocó más personas que le insistieron, que le hablaron, situaciones. Algunos tuvo que partirles la pierna, quitarles el ojo, arrancarles la oreja, a ver si de pronto de alguna manera volteaban a ver al cielo a decir, Dios, ayúdame quien quieras que tú seas. Y en ese momento, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, se manifestó y se manifiesta. ¿Y sabe qué hace uno normalmente? Vuelve y lo olvida. Después de que sucedió el milagro, uno dice, ay, tan de buenas. Bueno, puedo hablar de mi hermano porque él no se pone bravo, tiene un carácter bueno. Una vez tenía un carro ahí, intentaba venderlo y yo entré a donde mi mamá a visitarla y estaba mi hermano y me dijo, ay, tengo una urgencia, necesito vender un carro. Y el del segundo culto a la salida le pregunta si es verdad el cuento. Y entonces yo le dije, oremos. Yo le dije, Señor, muéstrale que tú eres Dios, que venda el carro. En ese momento timbraron a la puerta, vino una persona y dijo, oiga, ¿el carro que está afuera no lo están vendiendo? No tenía ni aviso el carro. Y mi hermano dijo, ¡qué coincidencia! Yo lo miraba y decía, qué coraje. Bueno, menos mal que ya llegó a los pies del Señor. Pero se da cuenta de nuestro corazón duro. No lo queremos. Y le pedimos. ¿Para qué le pide si no cree? Bueno, pídale para que lo conozca. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos otra vez para alabanza de su gloria. Ya hablamos de eso, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, búsquelo. Lea el libro de los Hechos y búsquelo. Ay, explíquemelo. No se puede explicar. Porque el bautismo del Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo de Dios, diferente a la salvación.
Ya los discípulos eran salvos, ya habían creído y les dijo, no se vayan todavía, esperen hasta que venga el Espíritu Santo para que ustedes tengan poder y sean testigos. ¿Para qué es el Espíritu Santo? No para que se caiga revolcándose como una serpiente. Nunca se cayeron, bueno, sí, los endemoniados se caían revolcándose como serpientes, pero esa no era la manifestación del Espíritu Santo. Ay, y se bota, ¿qué le pasó? Y lo tomó el Espíritu Santo. No, es un demonio que se está manifestando. Fíjese cómo está equivocada la iglesia. La manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuál es? Lea el libro de los Hechos. Las lenguas, nuevas lenguas, otras lenguas, heteros lenguas. No las entiende nadie, sino son lenguas angélicas, ¿sí? Pero nosotros empezamos, dígale, Señor, bautíceme y empiece a hablar en nuevas lenguas. Usted va a sentir la diferencia en su vida. O sea, realmente es poder, es capacitación de Dios para eso. Bueno, vayamos, terminemos, ya se nos terminó. Otra parte donde habla ahí en Efesios de conocer. Efesios 3. Ya explicó cuál era el misterio. Se dieron cuenta que ya explicó Pablo cuál era el misterio. Dice en Efesios 3: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, la pedagogía, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya lo leímos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, que por medio del Evangelio, que la salvación no era solo para los judíos. Eso está desde el principio, desde Génesis le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y los judíos pensaron, esto es solo para nosotros. Un niño en la marcha feminista salió con un cartel y decía el cartel del niño, es un niño, dice, un hombre bien educado no permite el machismo en su casa. Y entonces escribió un cristiano, se llama, yo no sé quién, el apóstol o alguna cosa así, debería de ponerse una faldita. Y ya, pero es cristiano. Y otro cristiano lo replicó. Es un cristiano que siempre me coloca like, pero aunque me coloque like, yo le digo la verdad. Le dije, oye hermano, y usted, en primer lugar, ¿qué sabe que está hablando el niño? ¿Qué es lo que dice ese cartel? ¿Usted entiende lo que dice ese cartel? Yo no quiero que mi papá le pegue a mi mamá en la casa, ni le rompa la jeta, ni viole a mis hermanitas, y no sea irresponsable y que traiga para el mercado y deje de estar engañando a mi mamá con otras viejas, y a mi mamá sea la que le toque arreglarnos, vestirnos, criarnos, pagar la carrera. Eso es lo que dice ese anuncio viejo. Y creo que eso está con completo alineamiento con el pensamiento de un cristiano. Porque un cristiano se supone que ha sido transformado para ser bueno en primer lugar con él y con los de su, si no es bueno con los de su casa. Por eso dice eso Pablo a Timoteo, oiga, si un hombre no es bueno con los de su casa, ¿cómo va a pastorear la iglesia del Señor? ¿Sí? Y entonces yo le escribí, oye hermano, Jesús no está pensando así. Todos, vengan todos. Es más, creo que usted está peor que el niño, la faldita. Yo le dije, y si ese pensamiento es feminista, entonces me voy a comprar una faldita. Si un día vengo a predicar con falda, no se asuste, ¿no? Ya sabe por qué lo haría. Hoy casi que vengo con un pañuelo de esos de los de Gaza a decir, oiga, que sigue el asesinato y sigue la mortandad y nadie dice y todos se quedan callados y los gobiernos no se manifiestan y los cristianos están apoyando a los asesinos de los niños. Estamos perdidos. No entendimos jamás el evangelio. Entonces dice ahí, me estoy leyendo, ya se me acabó el tiempo, no moleste más. Dice, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Sabe quién? A los ángeles caídos
a los ángeles del cielo. La iglesia es la que sabe todo porque el Espíritu de Dios mora en ella. Nosotros les estamos enseñando a los ángeles. La iglesia, lea bien el texto en la casa. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo, ¿en qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con la confianza por medio de Él. Póngase de pie, porque vamos a leer la otra parte y usted después la repasa en la casa para que entendamos el final de lo que dice Pablo. ¿Ya está la alabanza lista? Bueno. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y estoy leyendo el versículo 14, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, perdón Ricardo Riquelme, pero si usted manda a un niño a ponerse una faldita porque está en contra del machismo, viejo, usted no entendió el amor de Cristo, y lo quiero mucho, pero no lo entendió. Si usted excluye a alguien, si usted le cierra la puerta a alguien, si usted le dice a una persona que no, ¿sabe qué? Usted nunca entendió el evangelio. El Señor no rechazó a nadie porque ninguno tiene la medida. El primero que tendría que irse es, entonces, Ricardo, va a comprarse. Es que hasta el término es absolutamente absurdo. El Señor Jesús usó faldita, viejo, para que sepa, para que deje de ser desgraciado con los pequeñitos, para que no los aparte, para que no se convierta en obstáculo, para que no impida que ninguno entre, para que no sea fariseo. Ustedes no solamente no entraron, sino que cerraron la puerta de los que querían entrar. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.